Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están suscritos a nuestro canal de YouTube. Esta es una nueva ponencia que tenemos hoy día con un tema absolutamente interesante. De por sí, el título ya nos lleva a hacer una serie de interrogantes, preguntas, y esa es la clave. Tenemos un tema que luce muy actualizado para la vida diaria. Nuestras ponentes, las doctoras Luzdani Moreno y Sabrina Gambaza, nos van discúlpeme, Isabel Norma Villarreal, discúlpeme nuevamente, nos van a acompañar con una ponencia absolutamente fantástica sobre la comprensión de la morbilidad. Doctora Isabel, doctora Luzdani, eh, adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Nosotras con Isabel hemos estado compartiendo una serie de momentos e ideas que finalmente llegamos a lo que les vamos a presentar hoy. Eh, Tenemos varias cosas, entonces vamos a ir alternando. Todo esto salió a partir de la idea de cómo se ha venido estudiando una serie de lugares en donde hay unas comunidades que presentan una forma de vida quizás podríamos decir normal, tradicional, pero que en algunos casos también hemos identificado que nosotros dentro del día a día eh, nos hemos alejado de la parte natural, de la naturaleza, y eso es lo que ha venido sucediendo con esta especie humana, el alejarnos de la naturaleza. Y aquí, pues, gracias a esa información, que pues les iremos contando poco a poco, con Isabel pues dijimos, bueno, llamémoslo algo diferente. ¿Qué tanto todo esto de alejarnos ha venido afectando nuestra propia forma de vida? Y cómo eso de alguna manera incide en el bienestar. Entonces, de primera mano, pues yo voy a dejarlos aquí con Isabel para que nos vaya haciendo una introducción y así vamos desarrollando esta parte. Isabel. Eh, Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, Toda esta presentación que hicimos viene de, justamente como dijo Luz Dani, de la serie, ¿sí? De Zonas Azules, y que se editó en 2008 y es fruto de un trabajo de investigación científica con rigor científico bastante fuerte y donde también dio el puntapié inicial para el análisis posterior de distintos científicos interesados justamente en no la longevidad, es decir, en no mirar tantos años de vida, sino la calidad de vida. Por eso el título que elegimos es Compresión de la morbilidad, es decir, fíjense ustedes, acá hay un cuadro comparativo de antes del nacimiento y el lapso de salud y la aparición de la enfermedad. Si nosotros observamos en la actualidad, desde el nacimiento hasta que aparece la enfermedad, y fíjense, se extiende la línea de muerte, Perdón. pero lamentablemente podemos tener personas de 90, de 80 años que a los 60 años ya tienen enfermedades cronológicas muy fuertes, llámense diabetes, lo que disminuye la calidad de vida. Entonces, se traduce en que vivimos más, pero no mejor. Por eso, justamente el título, comparando lo que pasaba antes, los índices de mortalidad eran más prontos, más recientes, 40, 50 años, ahora se está extendiendo, ¿sí? Y en las zonas azules, nosotros vamos a observar que tienen puntos de coincidencia, ¿sí? Dan Buettner, que es un columnista, autor y productor, inició el trabajo también
y trató de reunir a científicos de distintas partes del mundo, realizó personalmente el trabajo de investigación, un trabajo empírico, donde le llevó bastante tiempo poder interrelacionarse y también ir buscando los puntos comunes y realmente, y el nombre no es nada científico, sino que ellos iban marcando las zonas con marcadores azules, entonces quedó zonas azules. Y bueno, porque todos piensan que una zona azul por el color, no hay que romantizar la idea y por eso nada más, ¿sí? Eh, bien, nosotros vemos que hay tres hábitos en esas zonas azules. La primera, que ellos toman el alimento como medicina. ¿Qué es lo que pasa en estas zonas azules? No hay conservantes, acidulantes, colorantes, son todos los alimentos orgánicos y son cultivos artesanales. Generalmente son ellos los que lo hacen, ¿sí? El movimiento es funcional, ellos no necesitan gimnasio ni nada, se llama funcional justamente para la vida diaria, el caminar, el andar a caballo, el andar en bicicleta, son esos puntos comunes, ¿sí? El tema de respiración natural, la tranquilidad, las pausas que toman, ¿sí? El tercer punto es descansar y manejar bien el estrés, ¿sí? Por lo general, los 5 grupos toman su siesta, ¿sí? Y tienen tiempo también para dialogar, para charlar en familia, el tema de las redes sociales, uso de celulares y todo eso ya vamos a ver que es común que no lo tengan. Entonces, fíjense ustedes que está Cerdeña, Italia, uno de los lugares, Nicoya, Costa Rica, Icaria, Grecia, Loma Linda, California, y tenemos Okinawa, Japón. Hay 4 de los lugares que comparten zonas de mar, agua salada, y Loma Linda en Estados Unidos se caracteriza por ser una comunidad adventista religiosa, pero son vegetarianos y están tratando justamente de volver con el tema de actividad física muy fuerte y también la vocación de servicio, ¿sí? En estas zonas azules se observan índices bajos de cáncer, de obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, Alzheimer. Por eso nosotros decidimos, habíamos analizado muchísimo cuál era el título, entonces, compresión de la morbilidad, una mayor calidad de vida con esa extensión de años, ¿sí? Fíjense ustedes que el cáncer, la obesidad, las enfermedades del corazón y las enfermedades crónico-degenerativas vienen de mano de la mercadotecnia actual con respecto al consumo de los alimentos y justamente el tema de los ultraprocesados, el tema del estrés. El sistema por allí nos lleva a correr y desconectarnos de la naturaleza, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza como ser humano con el medio ambiente circundante. Tienen 9 puntos comunes en las zonas azules. La primera, decíamos que ellos no necesitan gimnasio, ni aeróbico, ni nada, o sea, es moverse naturalmente, el contacto con la naturaleza. Tener el propósito en la vida, ¿sí? Que es el Ikigai. Al abrir los ojos, antes de acostarse, ellos saben qué es lo que ellos realmente quieren de corazón, ¿sí? Y eso los moviliza muchísimo, tener un propósito en la vida. El Ikigai, que tiene origen japonés, ya lo vamos a ver más adelante, seguramente lo vamos a explicar más con Luz Dani, ¿sí? La dieta es rica en verduras, en frutas,
Y también se bebe vino tinto, pero con moderación, ¿sí? Por lo general, los vinos tintos también ellos tienen su huertita, tienen sus viñedos y producen sus propios vinos, es decir, que no están alterados químicamente. Y también comen respetando la regla del 80%. Priorizan la familia, tienen lazos sociales muy fuertes, hay espacios comunes donde ellos se reúnen para compartir el día a día y lo hacen con la mejor alegría y no únicamente de compartir cosas, sino también se realizan trueques, pueden ser pinturas, partes creativas, ¿sí? Esos lazos sociales son muy fuertes, tienen una connotación y va muy ligado con el tema de Ikigai. Sentimiento de pertenencia, saber gestionar el estrés. Bien, el tema del análisis de zonas azules no quiere decir que todos nos vamos a ir a una de las zonas azules para poder tener una mejor calidad de vida, sino podemos directamente modificar nuestras prácticas diarias. Y fíjense lo necesario que es la actividad física moderada, constante y persistente. Estos longevos, como dice allí, no son ultramaratonistas, aunque sí en la carrera de la vida, pero siempre han trabajado y han necesitado de esfuerzo para trasladarse de un lado a otro en sus hábitats. Por ejemplo, en Grecia tienen subidas bastante pronunciadas, eso hace que muevan muchísimo las pantorrillas, el sóleo, desarrollen cuádriceps y si están desarrollando toda esa masa muscular, fíjense ustedes que están evitando la enfermedad que está padeciendo en estos momentos mucha de nuestra población a partir de los 30, 40 años, que es la sarcopenia. Entonces, si sostenemos músculos fuertes, el sistema osteoartromuscular puede accionar en forma correcta, ¿sí? Tener un propósito en la vida, sentir que puedo levantarme cada mañana y decir que voy a ser feliz con hacer lo que yo realmente siento y poder compartirlo con los demás, ¿sí? Es una forma de vivir en comunidad, ¿sí? El Ikigai es muy necesario. Sacamos la palabra japonesa, pero siempre tener un propósito de vida. Niveles de bajo de estrés, evitar las preocupaciones laborales persistentes que suman presión a la vida diaria. Vamos a hablar también un poquitito más adelante acerca de los radicales libres y del estrés oxidativo que generan los mismos si los sostenemos en el tiempo. Las dietas moderadas en calorías. Los habitantes de Okinawa mantienen un hábito, comen hasta estar cerca del saciamiento, pero nunca se exceden. Aplican un principio de Confucio. Comen hasta que esté lleno en 8 partes de 10. Quinto, la alimentación centrada en frutas y verduras, como veníamos sosteniendo. Las comidas basadas en lo que la naturaleza proporciona, rige las dietas en esos lugares. Es coincidente en todos los puntos, en los 5. Por ahí cuesta un poquitito más en Estados Unidos, en Loma Linda, ¿sí? Sexto, uso moderado del alcohol. El alcohol permitido en pequeñas dosis, todos los demás excesos, adicciones o consumos que alteran el cuerpo y la conciencia están proscriptos. La droga y el cigarrillo están desterrados, totalmente desterrados en las zonas azules. El séptimo, tener fe, compartir creencias, esperanzas en el futuro y hasta la actividad religiosa son factores que se repiten en estas comunidades. La octava, vida familiar. La red de contención familiar, vivir con alguien, cuidar y ser cuidado. En estas zonas azules se ha comprobado que quienes son pareja viven más que con sus hermanos. Es decir, una esposa tiene mayor esperanza de vida si su esposo es longevo que si su propio hermano. En este caso se da, por ejemplo, en Costa Rica, donde
los abuelos son constituidos directamente, se los considera como tesoros vivientes, es decir, se los lleva a un lugar distinto donde ellos pueden desarrollarse íntegramente y y se pide, se solicita que, o sea, no es únicamente de esa familia, sino que es un bien patrimonial, un bien de toda la comunidad, ¿sí? Perdón que me salí de la presentación. Sí, no importa, no importa, No me está acuerdo bien. dónde se me fue esta Sí. ocasión aquí. Disculpen. Sí. Sigue, Isabelita. Entonces, sí, no hay problema, no hay problema. Em, bien, en Icaria, en todos esos lugares, entonces decíamos que la relación familiar es muy importante y se sostienen en redes. Es decir, que una familia no queda aislada, sino que depende de toda la comunidad, ¿sí? Correcto. Bueno, ya habíamos comentado el tema de de la vida social. Luz, Dani, ¿querés seguir vos? Bueno, sí, yo te voy siguiendo. En realidad, lo que se ha tratado de extractar aquí es que se ha hecho un estudio justamente para identificar cuál es la forma de vida, cuáles son las costumbres, cuáles son los hábitos, qué es lo que hace, porque digamos que partimos a partir, perdonen la redundancia, eh, a raíz de la pregunta de qué hace que estas zonas tengan estas personas longevas y sobre todo más allá, como lo dijo Isabelita, más allá de los 100 años, de los 90, es el preservar la salud, el preservar el bienestar, el por qué en estas personas se puede identificar que existe esta funcionalidad de que tienen un bienestar y de que hay ausencia de enfermedad. Enfermedad que nosotros hemos identificado en esta vida que nosotros, a este lado occidental, llevamos de manera continua, ¿no? Vivimos a las carreras, cumpliendo los días, no nos alcanzan las 24 horas. ¿Cuál es el tipo de alimentación, como lo resaltó Isabelita, que en realidad es más procesada, de que hacemos menos ejercicio, de que nos fijamos menos en nuestro bienestar? Y aquí, por ejemplo, solo este par de fotos que quisimos resaltar de dos, solamente dos exponentes. En un lado, aquí se habla de que por más de 100 años esta familia, por ejemplo, contaban que iniciaba su día con un huevo frito en manteca en una pieza de pan agrio, con un vaso de leche de cabra y 2 tazas de café. Y uno dice, bueno, yo en mi momento decía, cabra, wow, eso tiene un sabor, me cuesta. Hay una mezcla ahí en el fondo que yo digo, bueno, y las 2 tazas de café, eso sí lo llevo porque, claro, nosotros como buenos colombianos, tal vez no sé qué tanto en Argentina y en otras partes, pero como buenos colombianos, tomamos café continuamente. Y me contradecirán aquí el doctor Gustavo y el doctor Edgar si toman o no toman café y cuánto, pero sí, el café, por lo que significa salud, que en algunos casos también dicen, no, el café, eso es muy estimulante, eso no nos deja dormir. Sí y no, y depende de, porque cómo ha sido procesado ese café. Cuando nosotros estamos volviendo al origen ahora, y entonces hablamos de café orgánico, que más allá de orgánico es ir al café artesanal, donde conocemos el proceso, y si nos fuéramos aquí al eje cafetero, o incluso yo los llevaría a la finca de mi hermana que procesa café cerquita a Bogotá, en Cachipá, y es café orgánico, uno sí encuentra la diferencia. No es el mismo café que yo tomo desde una greca común que tienen ahí todo el día, o café de qué tipo de calidad.
ni siquiera es pagarlo demasiado costoso, sino cómo es ese proceso. Y tenemos el otro ejemplo aquí que nos muestran a estas bellas mujeres y como dicen, despiertan su día y van al trabajo hogareño. ¿Cómo voy desde la limpieza de mi casa? ¿Cómo puedo recibir a las personas? Y dibujo en mi rostro esto que lo ilumina, que ¿qué es? Solo una sonrisa. ¿Qué pasaría? Y yo lo digo continuamente en los espacios donde voy. ¿Qué pasaría si yo al iniciar mi día me miro al espejo y en lugar de decirme, uy, cómo amanecí despelucada, decir, no, qué linda que puedo estar el día de hoy y me sonrío y dibujo esa sonrisa y todo eso cómo llega en una información a mi cerebro y puedo generar unos neurotransmisores que van a generar estas endorfinas que van a poder mostrar en mí bienestar. Entonces, fijémonos cómo con pequeñas cosas, y yo no tengo que estar en Okinawa, yo no tengo que estar en Costa Rica. Nosotros con Gustavo estamos en Tabio, Isabel está allá en Misiones, el doctor Edgar está en Sesquilé, pero así estuviera en Bogotá. ¿Cómo puedo yo generar buenas acciones para sentirme bien? En lugar de decirme, ay, otro día, qué pereza. No, qué maravilla, otro día en mi vida, porque esta vida es transitoria, no es para siempre. Estoy aquí por un tiempo. De la vida que cada uno lleve, determinaremos si vamos a estar 60, 50, 80, 90, pero más allá de eso, cómo la vamos a vivir. Y hoy que hacemos este alto en el camino, ¿cómo quiero yo vivir a partir de hoy mi vida? ¿Será que me voy a disfrutar más el sol o la lluvia que tenga la naturaleza determinado ofrecernos? ¿Será que me voy a disfrutar más el aire? Bueno, no sé, ahí yo dejo esas inquietudes porque quizás a partir de ahí, de pequeñas preguntas, de pequeños cuestionamientos y de pequeñas acciones diarias, podamos llegar a mostrar lo que estas familias nos muestran con su ejemplo. Querida Luz, ¿puedo Sí, hacer un aporte ahí? Sí, sí, señor. sí, con respecto al café, justamente lo que dijiste, la calidad no es el precio, sino el tema de la cosecha, ¿no es cierto? Y de volver al trabajo artesanal, sin químicos, sin conservantes. Y está demostrado científicamente que en nuestros cromosomas, en el haz de los telómeros, aumenta su volumen, es decir, que disminuye con eso la enfermedad crónico-degenerativa del Alzheimer y todo. Hay muchísimos trabajos científicos que demuestran eso, ¿sí? También el solo hecho de elevar una sonrisa en el trabajo, el risorio de Santorini, ya estamos nosotros también estimulando distintas hormonas de la felicidad, ¿sí? Muchísimas gracias. A ti. Y fíjate que hace poco compré un libro que todavía no he podido abordar, no he pasado aún del primer capítulo, pero el libro se llama Dopamina. Y cómo la dopamina, eh, en, en la cantidad que está bien para el organismo, la genera el organismo mismo, nuestro eh, propio cerebro, también puede llegar a tener sus más y sus menos. Entonces, conocer todo esto, qué significa y a través de qué sí y en qué no. Entonces, hay que ir un poco más allá con todo lo que recibimos, lo que generamos y a dónde podemos nosotros ir a buscar información. Pero quiero dejarte con esto de la alimentación saludable, que hay una serie de videos muy, muy valiosos. Sé que Gustavo también a través de la alimentación consciente nos podría dar tratados y conferencias muchas frente a estos temas y obviamente la actividad física. Isabelita, agrega lo que tú tienes aquí para darnos. Bueno, gracias. La nutrición consciente está ocupando un lugar muy importante. Ya salió el estudio, el tratado de los alimentos a través de la trofología, ¿sí? Trofos, alimento, logía, estudio, tratado.
a nivel mundial y se está tomando conciencia. Las nuevas generaciones, gracias a Dios, están tratando de rescatar el tema del consumo de los aceites, el tema también de nutrición consciente, es decir, seleccionar qué productos alimentarios nosotros realmente debemos tener para evitar la cadena de radicales libres. Como quería decirles, les quiero mostrar, compartir la pantalla un ratito para que sea más visual, ¿sí? Eh, A ver mm, si. ¿Dejo de compartir? Sí, si podés compartir la presentación, por favor. Ah, no está Decíamos compartida. entonces, Perdóname. No sabía que se decíamos había entonces, dejado. ¿Te paso a ti o es que no se estaba no, 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 compartiendo? sí, si querés pasarlas, por favor, si las podés pasar. Por ejemplo, en Barbaya, Cerdeña, la mayoría de sus habitantes se alimentan de productos orgánicos que obtienen de sus tierras y recomiendan tomar todos los días un poquito de vino. Eso era lo que decíamos, con moderación, ¿sí? Eh, ¿Es esto, Isabel? Cerdeña, sí, 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 está bien. No, no hay problema. Déjala ahí nomás bueno, sí, seguimos. Decíamos que Cerdeña ha sabido preservar sus tradiciones, una dieta rica en fibras, en antioxidantes y grasas saludables, cereales integrales, legumbres, aceite de oliva, verduras y frutas que maduran bajo el sol de la huerta. Típicos, el pan de Carazao, pan de los pastores hecho con altramuces molidos en la semilla también de la planta del lupino, el queso de cabra y de oveja, como el pecorino, el cochinillo, asado, las pastas. Se rescata de esta selección de alimentos justamente la exposición directa al sol, es decir, que son productos orgánicos y no son madurados en cámaras frigoríficas o como se hace ahora en un estado totalmente industrializado, donde se los expone a radiaciones, ¿sí? Si nosotros observamos, eran 4 zonas azules que tenían contacto directamente con el mar. Fíjense que en Cerdeña también se consumen las huevas, que tienen una gran concentración, los huevos de los peces y otros animales marinos, en fósforo. Por ejemplo, fíjense ustedes, la gamba, la vieira, el tiburón, la rana, todo lo que dice allí, ¿no es cierto? Son ricos también en omega 3. Entonces, esto hace que los niveles de colesterol en sangre sean mínimos, ¿sí? Sumado a la actividad física, al caminar, como decíamos. ¿Podemos ver la otra, por favor? ¿Esta? Sí, sí, está bien. En Loma Linda, como dijimos, son de una comunidad adventista en Estados Unidos, no fuman, no consumen alcohol, y la característica de Loma Linda es que la dieta o sea, es vegetariana y también ellos consumen cúrcuma, y lo que diferencia a Loma Linda de las otras 4 zonas azules es justamente la vocación de servicio a través de la religión que ellos profesan, de abrirse a la comunidad. Es una comunidad de respeto muy centrada, ¿sí? Y tratan justamente, para ellos la primera dificultad ha sido el tema de alimentación por todos los conservantes, los acidulantes, entonces están desarrollando huertas orgánicas. Bien, en la isla de Icaria, no les voy a leer toda la diapositiva porque nosotros ya hemos ido hablando, ¿sí? También justamente se habla de la dieta mediterránea. ¿Cuál es la diferencia entre el aceite de oliva y el aceite de girasol o de canola? Que el aceite de oliva extra virgen, o se mide la graduación
de la graduación de acidez que tenga, va a ser el precio, el valor, ¿no es cierto? Y también allí ellos fabrican su propio aceite. Fíjense la importancia. Entonces, al consumir aceite de girasol u otro, o margarinas en vez de manteca, estamos adicionando acidez a nuestro cuerpo y eso hace que nosotros generemos mayores radicales libres, mayor cantidad de radicales libres, ¿sí? Y aquí vamos viendo qué es lo que hace que nosotros por allí tengamos la aparición de enfermedad. A lo mejor podemos llegar hasta los 80 años, pero nuestra calidad de vida se deterioró a los 30 años. Quiere decir que tenemos, fíjense ustedes, un rango de 50 años de estar tomando medicación y de no saber qué es lo que nos pasa, pero en realidad nuestra calidad de vida, nuestra comprensión de la morbilidad podría mejorar muchísimo si tratamos de evitar esto, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de tabaco, la contaminación, en donde nosotros a través de la polución ambiental ya estamos disminuyendo nuestra calidad de vida, ¿sí? También depende mucho del metabolismo humano. Si ustedes han escuchado hablar de dislipemias congénitas, de hígado graso, puede ser que nosotros heredemos algo, pero tenemos que tratar de ver cómo hacemos para paliar, para poder tener una mejor calidad de vida, ¿sí? La ingesta de alcohol y fíjense a la radiación que nosotros estamos expuestos. El sistema nos lleva, como hay muchísimos filósofos, a la inmediatez. Los hornos microondas degradan completamente la calidad de los alimentos. Entonces, sí, tenemos el alimento, entre comillas, más rápido, pero ¿qué es lo que estamos ingiriendo? ¿Sí? La radiación a través de los celulares y todo lo demás, nuestro cuerpo es sensible a toda esa radiación. RL quiere decir radicales libres, tanto el tabaquismo, la contaminación, nuestro metabolismo, el alcoholismo, la radiación hace que se produzca el estrés oxidativo y en el proceso de producción y de eliminación de ese estrés oxidativo surge la enfermedad. El cuerpo grita lo que está pasando, el proceso que va sufriendo por dentro, ¿sí? Nosotros podemos a través o con la respiración por allí tratar de contener cefaleas, dolores de cabeza, pero ¿qué es lo más rápido que hacemos? ¿Sí? Vamos y tomamos cierto medicamento para sentirnos bien porque tenemos que ir a trabajar, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros tendríamos un espacio un poco más libre, un espacio para poder respirar, para poder centrarnos, ¿sí? Tomar una taza de café, y ver, paladear, saborear, darnos unos 5 minutos, así estamos en el trabajo, si estamos teniendo una situación difícil, tratar de disminuir esos radicales libres y ese proceso de oxidación innecesario por ahí, ¿sí? Em, por ejemplo, hablábamos con Luz Dani el tema de calidad de vida. Muchas veces las personas nos preocupamos tanto más por el auto, para saber qué combustible le ponemos al auto, pero el combustible que nosotros le estamos poniendo a nuestro cuerpo por allí genera déficit, ¿sí? Fíjense ustedes la importancia de la ingesta de verduras, legumbres, tubérculos, hortalizas, frutos secos, cereales, frutas y verduras. Los radicales libres contribuyen de forma importante a las enfermedades, como les decía, tales como la arteriosclerosis, la artritis reumatoidea, el enfisema, el síndrome del distrés respiratorio del adulto, los procesos isquémicos del sistema nervioso central. Algunos de los principales culpables de activar los radicales libres son las carnes cocinadas o procesadas, los alimentos fritos, cualquier comida alta en grasas saturadas y el alcohol. Si nosotros consumimos pan, por lo general, el pan
se lo realiza con la margarina. Entre la margarina y la manteca, lo más saludable sería una buena manteca, ¿sí? Una manteca orgánica y no la margarina, porque tiene un proceso químico muy, muy alto, ¿sí? Y que degrada nuestra salud. Fíjense que todos queremos estar súper comunicados, pero esas bandas, esas ondas están afectando notoriamente nuestra salud. La medicina y la salud también, ¿sí? Hemos tenido una noche donde hemos comido ultraprocesados y todo, ¿y qué hacemos? Al otro día tomamos un antiácido o tomamos distintos medicamentos para poder sentirnos bien y poder paliar los malestares que nosotros mismos hemos generado en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la parte industrial. eh, Esa etapa de inmediatez lleva a que los alimentos sean transgénicos, ultraprocesados. Un pollo con un proceso que antes le llevaba, qué sé yo, un año, ahora lo pueden tener en 2 semanas, 3 semanas, un mes. Es impresionante cómo la mercadotecnia en base a la oferta y la demanda está abriendo justamente productos en menor tiempo y también a bajo precio, pero ¿a costa de qué? ¿Sí? Y fíjense que en el hogar también, como lo decía anteriormente, el uso indiscriminado de microondas están alterando genéticamente muchísimo nuestra calidad de vida. Bien, eh, aquí en Okinawa, Japón, están convencidos que el secreto de la longevidad viene de la mano de tener un propósito de vida. Es decir, la razón de ser y de vivir, algo por lo cual levantarnos cada día. Y fíjense que acá en la imagen que les estamos compartiendo, encuentran tu Ikigai, lo que amas, aquello en lo que eres bueno, aquello por lo que puedan pagarte o pueden pagarte lo que el mundo necesita. Y se van armando puntos de encuentro, ¿sí? Entre lo que amas y aquello en lo que eres bueno, surge la pasión. Entre lo que amas y lo que el mundo necesita está la misión. Y la vocación entre lo que el mundo necesita y aquello por lo que pueden pagarte, la vocación. Y aquello en lo que eres bueno y aquello por lo que pueden pagarte, profesión. Y eso se une y forma nuestro Ikigai. ¿Cuántas personas eligen una profesión porque los padres, los abuelos le eligieron la profesión de ser abogados, de ser médicos, siguen con una trayectoria y eso hace de que puedan vivir hasta los 100 años, pero su ciclo de producción, su Ikigai se haya detenido a los 20, a los 30 años, ¿sí? Eso también lleva el título de nuestra presentación. Es decir, tenemos que nosotros tratar de buscar que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, por favor, puedan tener un test vocacional, porque cuando ellos asumen, toman una decisión de la elección de una profesión determinada, está su proyecto de vida y su proyecto de vida va a ir creciendo a la par de su rol profesional. Y si no tenemos bien trazado nuestro Ikigai, el sentido de agonía va a ser total. Y eso se va a manifestar también en nuestra producción con los demás, ¿sí? No sé Isabelita, si dos querés cosas agregar algo más, Luz, Dani. sí, yo quería agregar aquí dos cosas interesantes que nos llevan a otros estudios y a otras formas. Desde un punto de vista desde la psicología positiva, el señor Csikszentmihalyi habla de la teoría del flow, de cómo fluir con lo que haces, de cuál es la teoría del flow, dónde tú desarrollas tu pasión, qué es lo que te apasiona, qué es aquello que te permite estar tal vez la palabra no sea éxtasis, pero sí en donde tú puedas desarrollar actividades que permitan que el tiempo fluya y que tú no
estés angustiado, sino por el contrario, pasa y pasa y pasa y estás en bienestar, pues, porque estás desarrollando aquello que te gusta. Entonces aquí lo interesante es que cada uno de nosotros identifique con qué fluimos, qué es lo que realmente nos apasiona, independiente de que de pronto estamos desarrollando actividades que son funcionales y nos dan una tranquilidad quizás económica de momento, pero no por ello que se vuelva una carga, para no llegar a esto que se llama agotamiento emocional y que nos lleva al burnout, de lo que ya Gustavo también nos ha venido dando puntadas. Sí. Y entonces en ese orden de ideas también relacionarlo, y a mí me gusta mucho relacionarlo cuando hablamos de propósito con el sentido de vida, como me permito citar aquí a Viktor Frankl. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Tú lo dijiste muy bien de acuerdo a la gráfica, la misión. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué incluso yo estudié y para qué incluso yo tomé la decisión de aceptar un trabajo, desarrollar una labor? Todo eso tiene un trasfondo, que puede que sí me guste mucho la actividad, puede que no me guste tanto, pero el para qué, o sea, lo que hay más allá, es lo que le da sentido y puede hacer que lo que yo esté desarrollando se vuelva funcional. Y ahí muy relacionado con lo que la psicología conductual también nos plantea, qué es lo funcional y cómo a partir de ello yo puedo disfrutar lo que estoy haciendo porque tiene un trasfondo. Entonces, eso me parece que todo va relacionado. Fijémonos cómo todo lo que nosotros planteamos Ujú. desde la psicología o desde el área donde estemos tiene una relación y cómo ello puede hacer que nuestra vida se torne más amable, más amena, sea más agradable. Y finalmente, esa es la razón que sería interesante que encontráramos en nuestra vida, que sea más amena, más disfrutable, más que nos ofrezca bienestar. Y como vemos, esto es lo que todas estas personas en estas diferentes zonas del globo terráqueo ya lo hacen, ya lo viven y sin cuestionarse demasiado, solo lo viven, porque eso les permite vivir bien. Ahora aquí estamos matizados en una carrera desenfrenada, pues ¿qué sí podemos hacer para parar, disfrutar? ¿En qué momento de nuestra vida estamos y qué queremos a partir de hoy? ¿Y cómo lo queremos desarrollar? ¿Y qué me puede impulsar, pero también identificar qué me detiene y qué me obstaculiza? Tal cual. Pensar menos y sentir más también, ¿no? Es lo que Tal hacen cual, ellos. ¿sí? Sí, Vivir más, vivir mejor, vivir disfrutando. así es. Bien, decíamos entonces que en Nicoya consideraban a los centenarios como tesoros vivientes. Fíjense que no hay geriátricos y justamente es totalmente antagónico el posicionamiento paradigmático que ellos tienen porque buscan que esa cultura, todo ese bagaje, todo ese patrimonio se sostenga en el tiempo. Entonces ellos les enseñan a sus nietos y a toda la comunidad, les decía que los preservan, los llevan, los tienen en lugares resguardados y los miman muchísimo, los quieren, les brindan muchísimo amor, ¿sí? La idea de ellos es que el cuerpo sea, sea una bendición, que no sea una prisión, que era lo que nosotros veníamos hablando con Luz Dani y reiteramos el título, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, de lo que estamos compartiendo, que no es la idea vivir más y mal, sino vivir, honrar la vida, ¿sí? Ellos también tienen relaciones sexuales, es decir, son personas íntegras, totalmente íntegras,
occidentalmente nosotros ya vamos pensando a los 50, a los 60, a los 70, en qué geriátrico vamos a ponerlo al papá, a la mamá y a los demás. En cambio A ellos nosotros. tienen, sí, a nosotros mismos, ¿no? Pero fíjense ustedes que para ellos es una bendición y siguen las relaciones afectivas, es decir, tienen un rendimiento integral, ¿sí? Así que sí, tenés razón, Luz Dani, vamos para ese Sí, camino, sí. exacto. Y hoy, de hecho, estos hijos de estas personas que se han ido a estudiar a la capital y todo, quieren regresar justamente para continuar con este legado y que no se pierda. Porque pues a raíz Así de lo es. que se está viviendo, de las cosas que cambian, de que los hijos se van, pues a veces se va reduciendo esta comunidad y la idea es que no, que se preserve. Y vale la pena resaltar que eso igualmente puede llegar a haber tenido estas repercusiones en Italia, incluso en España hoy en día. Hay muchos pueblos que los llaman fantasmas porque todos se han ido, pero muchos otros que están queriendo regresar para rescatar lo que es esa vida, lo que es ese equilibrio con la naturaleza, lo que es volver a vivir ese origen y mantenerlo, porque no Ujú. es solamente que se nos vuelva una historia, sino cómo hacemos para mantenerlo. Por eso aquí Gustavo es un gran exponente en Tabio. Él está en el origen y vive una vida en comunión. Y todos hemos ido en esa idea y queremos eso. ¿Cómo hacemos para preservarlo y volverlo más continuo y del día a día? ¿No? Y no que se nos quede solo en contar historia. Bueno, aquí, Isabelita, eh, quisimos investigar un poquito más, ir más allá también, y qué hay y qué se ha venido investigando acerca de esto mismo, ¿no? ¿Qué se conoce? Ujú. ¿Qué conocemos más? ¿Qué investigaciones pueden llegar a existir acerca de esto y cómo nos damos cuenta de que sí, en verdad hay más y qué bueno conocerlo y ver que no solo es mostrar allá y algo que puede ser como una idealización, como quizás a veces un mito o como quizás a veces algo que no se puede dar y como está lejos de mí, entonces yo no lo puedo hacer. Pues no, desde nosotros y desde donde estamos, sí se puede hacer y como ya de alguna manera se ha venido desarrollando. Y es aquí donde hemos encontrado estudios y algo que ya se tiene, que se llama el envejecimiento exitoso. ¿Cómo así que el envejecimiento exitoso? Sí, porque envejecemos, esa es la realidad de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos podemos reproducir, pero ¿cómo hacemos para seguirnos manteniendo? Y encontramos aquí que se han venido desarrollando investigaciones muy interesantes en donde podemos decir que entre el 11 y el 44% de las personas, de acuerdo a estos estudios, se encuentra que hay envejecimiento exitoso. Y también hablamos de un tema de la vejez sostenible, exitosa. Y aquí ustedes encuentran esta información para que la aborden ya más en profundidad y a qué se refiere esto también, eh, que cómo a través de lo que antes nos exponía Isabel, que es la nutrición consciente, la alimentación relacionada con esos alimentos que pueden llegar a servirnos y cuáles son los otros que no, cómo a través de volver a lo artesanal, a lo orgánico, podemos llegar a identificar que sí se puede minimizar ese riesgo de enfermedad y también discapacidad. Claro que hay una serie de temas que vienen con el envejecimiento normal, se le denomina normal o sano, ¿sí? Que después de cierta edad todo va cambiando, las células van cambiando, van envejeciendo, pero que yo
sí a través de lo que realice puedo volverlo un poco mejor y disminuir los riesgos que pueden existir, bien sea por genética que traemos y que de acuerdo a nuestra interacción con el ambiente, que ahí seguramente otros van a encontrar y hablar sobre epigenética, pero no es un tema que vamos a abordar hoy, sino cómo esa interacción podemos volverla más funcional y más exitosa en el tema de nuestro propio bienestar. Cómo además de comprometernos con una buena vida y una buena salud, nosotros podemos hablar de que si nos comprometemos para que nuestra vida en este andar que es normal y que, aunque muchos dirán, no, pero es que mi patrón genético, mi madre murió a los 93, mi papá a los no sé cuánto, y ellos vivieron y vinieron y pasaron todo el siglo XX en esta vida y tenían mejor alimentación. Sí, en donde yo lo perdí y en donde yo lo puedo retomar y recobrar. ¿Qué tanta actividad física yo desarrollo y que de pronto sería bueno implementar prácticas como el yoga, prácticas como lo hace Isabelita, que es el testimonio viviente de salir a las caminatas, de desarrollar otra serie de acciones, de vivir más con la naturaleza y cómo esto también todo influye en este proceso cognitivo. Y más adelante retomaremos un poco acerca de ello, que podemos hablar de un envejecimiento sano y un envejecimiento exitoso, y que aquí encontramos a diversos, digamos, los científicos interesados en profundizar un poco más en por qué hay unas personas que pueden durar más en la vida, pero más allá de eso, de que viven bien, de que no están afectados ya por temas que traen en su información genética, que afectan en enfermedades que no todo el mundo las tiene, que pueden ser neurodegenerativas como el Alzheimer o como el Parkinson o como lo decía ahora Isabel, la esclerosis múltiple u otra serie de ellas, pero que sí podemos hablar, por ejemplo, aquí, estos autores que hablan de un modelo para poder llegar a suponer mejor vejez y mejores prácticas a través de qué? De, de que existe la posibilidad de que haya ausencia de enfermedad y discapacidad y en no mantener la funcionalidad y cómo esto implica en la actividad de la vida y en las conexiones que se puedan generar y a través de relaciones familiares. Por eso, Isabelita, el que sí nos lleven a un geriátrico, interesante. Hoy hablamos de cohousing y hablamos de otros sitios que existen. De hecho, aquí en Chía, cerquita, hay un lugar en donde se tienen habitaciones o espacios para vivir personas mayores y que pueden compartir. De hecho, se ve en Holanda, se ve en Suecia, se ve en Noruega y en otros países donde las personas van allí, pero no están en un geriátrico, sino que están compartiendo espacios donde también pueden desarrollar actividades que son que los mantienen en actualización, en continuos retos que les suponen desafíos, pero que también les permiten estar con el otro y compartir esos espacios con el otro y que tienen que ver muy con lo que todos estamos viviendo, etapas similares. Entonces, a partir de ello, sí se puede llegar a un envejecimiento exitoso. Pero también hablamos, aquí hay un video, yo no sé si lo alcancemos a ver o se los dejamos como opción para que lo puedan ver después, de cómo hay personas que a través de actividad realizan ese proceso de ir en pro de un envejecimiento exitoso.
Otros estudios, aquí como el de estos autores, Bailani y Mukamal, en el 2011, describen que entre los 70 y los 80 años se pueden enunciar mejor vivencia si a partir de los 50, y ojalá antes, ¿no? A partir de que ya somos adultos, podamos ir trabajando para mejorar nuestra situación emocional, que no lleguemos a presentar, por ejemplo, temas de depresión por ausencia, por abandono o porque ya nosotros nos consideramos incapaces. Tú lo decías antes, cómo el no fumar cigarrillos, cómo el consumo moderado de alcohol, solo apenas una copa de vino con el almuerzo, cómo el poder identificar una masa corporal, un índice de entre 21 y 29 de la masa corporal puede llegar a mostrar, y lo mostraba en este estudio, que las personas pueden llegar a tener un envejecimiento exitoso y cómo llevar a ejercicio físico de manera regular hace que las personas también puedan prever una edad entre los 70 y los 80 más funcional, mejor adaptado y mejor llevado en la vida. Ahora me devuelvo a ver si podemos pasar este video. Ahí va, ¿no? Él lo está viendo. El señor Santiago acaba de cumplir 75 años, pero dice que se siente de 60. Siempre ha sido deportista, pero en los últimos años busca mantenerse más activo. En total ha corrido 12 maratones, lleva 3 carreras Ironman, de las cuales las últimas 2 han sido durante su etapa de adulto mayor. Yo creo que como seres humanos no podemos estar inactivos, ¿no? El ser humano por naturaleza es una persona activa. Además del deporte, continúa trabajando. Hace casi 3 años estuvo grave por COVID. Pasó 2 meses en cama y casi muere a causa de esta enfermedad. Dice que su alimentación y el ejercicio le salvó la vida. El caso del señor Santiago podría tratarse de los llamados superagers o los superadultos, que tienen un envejecimiento saludable, pero sobre todo una gran agilidad mental. Además, poseen una capacidad de movimiento mucho más rápida. Que el adulto mayor disfrute esta etapa y es no quedándose en un asiento a esperar la muerte. Bueno, eso era para darles alguna idea de cómo sí se pueden realizar muchas cosas. Y en ese envejecimiento exitoso o envejecimiento satisfactorio o envejecimiento sano, como de cualquiera de estas formas lo quieran ver, siguen habiendo estudios, pero hay mucho más que se ha venido haciendo en donde se muestra que aquellas personas que tienen una visión optimista, la capacidad para aceptar los cambios, una autoestima buena, elevada, una buena autoimagen que sea positiva. Una cosa muy importante, el tener autonomía. Autonomía para desarrollar, así sea pequeñas cosas. Cuando Isabel nos hablaba de Okinawa, de Nicoya, hablaba de estas personas que tienen su huerta, que es ejercicio de cultivar, el hacer este ejercicio de retirar la maleza, de sembrar, de cosechar, lo que eso significa, porque allí hay una vivencia consciente de cada momento y ese contacto con la naturaleza y el ejercicio físico, porque estás agachado, porque estás en cuclillas, porque te inclinas o te levantas continuamente, todo lo que eso significa para las personas, el ver reverdecer, el ver las flores, el recoger, el desgranar las alberjas, el maíz, lo que quieran hacer, eso cómo va ayudándote como persona a tener estas optimización, además de los recursos, estrategias que además tienen de compensación, capacidad de resiliencia y que posibilita que se recupere y se ajuste. Yo este video se lo recomiendo, aquí no lo pude bajar porque está en Facebook, pero me parece muy lindo porque es el señor peinando a la señora y ella muy pacientica, sin detenerse a juzgar cómo la va a dejar ni cómo va a quedar. Ella está feliz, disfrutando, cómo él
la peina y después simplemente la deja con el mechón acá para, pero ella se siente bien y él le da su besito y queda bien. Esos momentos de la vida diaria. Y es que a través de las actividades de la vida diaria es que se determina qué tan exitosa o qué deterioros puede llegar a haber en la persona. Entonces, en la vida diaria es donde está todo lo que nosotros podemos llegar a desarrollar de manera continua. Por eso ese estado de salud funcional, la actividad física, no voy a repetir lo que ya hemos venido hablando, tener una personalidad flexible, pero esta parte sí la quiero resaltar, la reserva cognitiva. Cómo a partir desde los 20 años, y aunque aquí antes se situaba desde los 50 años, la reserva cognitiva, cuando tú estudias, cuando tú lees, cuando tú juegas juegos de estrategia como el parqués, como el sudoku, incluso otros más activos están con el ajedrez, todo esto que te permita profundizar y ahondar está preservando esa reserva cognitiva. Por eso estudiar hasta siempre, por eso aprender cosas hasta siempre. Eso será lo que nos va a permitir mejorar y aumentar esa reserva cognitiva para ese envejecimiento satisfactorio que aquí, desde el estado de salud, desde el estado emocional y el desarrollo de la personalidad, estos autores también han hecho un estudio interesante. Y esa reserva cognitiva que permite que las personas tengamos la oportunidad de tener un nivel más alto de inteligencia, de poder ejecutar de manera más eficaz las diferentes retos y desafíos que se nos presentan, el desarrollar test. Yo me acuerdo que cuando hablamos con Isabel, tenemos un test, tenemos este otro. Hay como 4 o 5 que queríamos traerles para que ustedes lo desarrollaran, pero no importa, se los vamos a pasar luego, ¿cierto, Isabelita? Para que esto nos vaya arrojando muchos de los índices que qué Así es. interesante que lo podamos visualizar, ¿verdad? ¿Cuáles y cuándo se Así es. los vamos a mandar? Ahora en esta semana, sí, Eso, y que cada uno lo vaya vamos a desarrollando. compartir. ¿Y, Sí, y qué me sí, va a sí. mostrar? ¿Y qué yo a poder determinar? ¿Y qué con ello principalmente voy a poder generar de ahí en adelante? Eso es de lo que nos interesa realmente. Entonces vean que aquí hay otros autores que nos hablan de la reserva cognitiva, que también interesante podamos nosotros ir determinando. Y bueno. Ya casi para cerrar, aquí no sé si quieres hablar de este autor, Isabelita, y cerramos con la otra parte. Sí, se fueron desprendiendo muchísimas investigaciones y entre ellas, desde las zonas azules, el doctor Valentin Faster, que es cardiólogo, y Joseph Corbella, en el libro La ciencia de la larga vida, también reflexionan y en coincidencia con el Ikigai que habíamos hablado, nos lleva a la reflexión, ¿sí? Que esa gente no está forzando nada, es decir, no están maquillando nada, simplemente eligen estar donde están como lo hicieron sus ancestros, sus antecesores, ¿sí? Los habitantes de las zonas azules no eligen vivir como viven, ellos ya le viene por herencia esa forma, ¿sí? No han tenido que forzar nada. Y la parte de la responsabilidad individual, y volvemos a decir la importancia del compromiso colectivo, saber que todos están conectados, ¿sí? Y fíjense que de ese estudio, este cardiólogo dice cómo maduramos personalmente. Tendría que ser la resultante de 4T: tiempo de reflexionar, al menos 15 minutos al día, una introspección, que es bueno, que también va de la mano de esto del Ikigai, ¿no? El talento, que uno se conozca bien, saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos gusta, ¿no es cierto?
transmitir positividad. Hay gente que se levanta, se acuesta pensando y va generando una nube negra con chaparrones, con relámpagos, con todo, ¿sí? Y se proyecta así, pero ahí hay un desgaste energético muy fuerte. Entonces, hablaba también Luz Dani de psicología positiva y todo esto. Fíjense que la neuroplasticidad ahora científicamente está demostrado que el axón, la dendrita de las células nerviosas se sigan regenerando. Entonces, una de las formas es esto también, ¿no es cierto? Y tutoría, estimular a otro, como lo dijo Luz Dani, son buenos referentes nuestros. Está Edgar, está Gustavito, ¿sí? Que nosotros lo vemos como por ahí mentores que nos estimulan también. La tutoría, es decir, poder guiar, poder transmitir nuestra sabiduría, nuestro conocimiento a otras personas. Ese es el crecimiento interno, la ingeniería interna y cómo nosotros nos presentamos, qué es lo que transmitimos, qué es lo que proyectamos, serían 4 A's. La autoestima, aceptar quiénes somos, no comparándonos con nadie, que no llevamos ninguna competencia con nadie, ¿no es cierto? Y la autenticidad de ser la misma persona siempre, es decir, no ponernos una máscara para decir, ah, no, ahora tengo que hablar con tal persona, voy a actuar de esta forma. No, sin máscara, ser todo el día así. Bueno, yo soy así, y esa transparencia nos va a permitir a nosotros también disfrutar de una buena calidad de vida, porque no vamos a tener que estar forzándonos, sino mostrarnos tal cual somos, ¿sí? Y el altruismo, la gente más feliz son las que dan y más que lo que esperan recibir. Hay personas que dicen, "Ah, pero mira, yo le hice tanto bien a esa persona y no hizo nada por mí". No es la premisa es dar sin esperar recibir nada a cambio, ¿sí? Muy No sé bien. si quieres agregar algo más, Luz No, Dani. Isabelita, es que en el dar Bien, nosotros, además de dar y ver la felicidad en el otro, la sonrisa del otro es nuestro propio bienestar. Esa es la mayor gratificación para nosotros y es por eso que desde ahí pues dar tiene tanta significancia, porque finalmente nosotros estamos siendo recompensados. Eso sí que libera dopamina, el poder dar, porque así hay es. gratificación. No, les queremos dejar estas imágenes de la denominada población superagent, superagers, que miren esta científica, esta persona que desarrolla y vive lo que sea, esta otra persona que hace ejercicio. En cualquiera de nosotros podríamos, y interesante dejar este cuestionamiento. Yo en el momento donde estoy, ¿qué estoy haciendo? Primero por mi reserva cognitiva, segundo por mi bienestar físico, tercero para desarrollar mi pasión, lo que me hace sentir bien, para mantenerme y cuarto, para ser esta persona que se mantiene bien y que a la vez puede brindar bienestar hacia otros. Hasta aquí llega nuestra presentación. Teníamos mucho más, pero no alcanzamos. Así que por esto, pues aquí cerramos y quedémonos con ello. Inquietudes, parabienes, lo que ustedes sugieran, lo que mejorarían. Entonces, pues muy bien, esto fue todo. Gracias, Isabelita. Muchas gracias. Gracias. Muchas A las gracias. doctoras Luz Dani, a Isabel, no nos resta sino pedir para ellas un aplauso merecidísimo por una excelente exposición. Un aplauso, colegas. Genial, genial, Gracias. genial. Quedó registrado esta presentación, esta ponencia va a ser subida a nuestro canal YouTube para beneficio no solamente de los colegas suscritos, sino esperamos que llegue a miles y miles de personas que se benefician con este espectacular conocimiento que nos acaban de entregar. Muchísimas gracias a la doctora Luz Dani, a la doctora Isabel. Muy amables y hasta una próxima oportunidad.